Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. ¿Qué tal? Hoy vamos a platicar de un tema muy común. Representa un número grande de los pacientes que llegan a mi consultorio. Se trata de hernias de pared abdominal. De hecho, en México, hasta un 10% de la población puede llegar a presentar un tipo de hernia, es decir, por lo menos 1 de cada 10 personas en México va a llegar a tener una hernia en el abdomen. Mucho gusto a todos, soy la doctora Daliana Mendoza Martínez, soy especialista en cirugía general y laparoscopía avanzada. Pues bien, por definición una hernia se trata de un agujero, un defecto que no debería de existir en una de las capas de la pared abdominal que se llama aponeurosis o fascia. Entonces, este agujero permite que lo que tenemos adentro del abdomen, un tejido graso que se llama epiplón o algunas veces el intestino, se salga de la cavidad abdominal a través de dicho agujero. Para que tengan una idea más clara, imagínense la pared abdominal, que tenemos la piel, debajo la grasa. Debajo de la grasa tenemos esta membrana que es la aponeurosis o fascia, que es la capa más fuerte y más importante. Después tenemos el músculo y después una membranita que es el peritoneo, que hace contacto con el intestino. Entonces, cuando tenemos una hernia significa que hay un agujero en esta membrana que es la aponeurosis o fascia, y entonces lo que hay adentro del abdomen se sale y el paciente se va a notar un aumento de volumen, una protuberancia o una masa. ¿Okay? Hablando un poco de su etiología, o sea, ¿cuál es la causa? Pues esto es multifactorial, es decir, intervienen muchos factores. Está la carga genética, algunos defectos de la colágena, el estado nutricional del paciente, la edad, la actividad física que realiza, ¿no? Entonces se combinan estos factores y propician la formación de una hernia. Solamente en infantes, es decir, en niños, pues cuando hay una hernia, pues estas se consideran congénitas de nacimiento y es porque pues no se terminó de cerrar esa membrana y se quedó ese agujero. ¿Cuántos tipos de hernia hay en la pared abdominal? Pues son varias, pero la más común, la incidencia más alta es en hernias inguinales, que son hernias que aparecen a nivel de la ingle o entrepierna. De ahí le siguen las hernias umbilicales, que aparecen en el ombligo. Y después tenemos hernias incisionales o posincisionales que salen en una cicatriz de una cirugía previa, de un apéndice, de una laparotomía, de una vesícula, etcétera. Se hace la hernia. Hay otras menos comunes, pero pues representan una minoría, ¿no? Las más comunes pues son las hernias inguinales. ¿Cuáles son los síntomas y signos de una hernia? Lo más común, lo típico es que el paciente se note un aumento de volumen, una protuberancia, una bolita, ¿no? Y que a veces es mucho más notorio cuando hacen algún esfuerzo, algún ejercicio, cargar algo pesado, y que cuando se acuestan o se relajan se hace más pequeño o desaparece, o incluso que el paciente se logra empujar la hernia con sus deditos, logran reducir la hernia, es el término correcto. Esto es lo más típico que el paciente suele manifestar. Sí puede haber dolor localizado a nivel de la hernia, pero suele ser un dolor muy leve, un disconfort, sobre todo si la hernia ya es grande. Solamente cuando hay una complicación de la hernia, como el encarcelamiento o el estrangulamiento, es cuando el paciente va a experimentar mucho dolor, tan intenso que incapacite, ¿no? Hablando un poco de estas complicaciones, pues bueno, de 10 a 30% de los pacientes que tienen una hernia pueden llegar a tener una complicación de encarcelamiento o encarceramiento. Esto significa que la hernia se queda atrapada, ¿no? Se sale a través de un anillo herniario que suele ser muy pequeño y se sale tanto que ya no se puede regresar. Entonces el paciente va a tener mucho dolor, va a sentir la bola ahí dura, no la va a poder reducir, y si el encarcelamiento es tan pronunciado que el anillo corta la circulación, pues el tejido puede llegar a gangrenarse, a necrosarse. Eso es el estrangulamiento y el paciente lo va a identificar porque el dolor es muy intenso y en horas la piel se pone morada, roja, y el paciente tiene que acudir inmediatamente a urgencias y tener una cirugía de urgencia que en el peor de los casos pues sí termina en una catástrofe porque podemos terminar cortando un segmento de intestino que se haya gangrenado. Entonces hay que tratar de evitar, ¿no?, que los pacientes lleguen con este tipo de complicaciones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una hernia? La mayoría de las veces, puedo decir que más del 90%, va a ser suficiente la exploración física a manos de un cirujano experimentado.
Muy pocas veces, si tenemos la duda, por ejemplo, en un paciente obeso, que no alcancemos a sentir la hernia, nos vamos a apoyar con un estudio de imagen, como puede ser un ultrasonido o una tomografía, pero la mayoría de las veces es suficiente la exploración física. Y también cuando tenemos pacientes de seguro de gastos médicos, lo solicitamos por protocolo administrativo para que el seguro pueda autorizar su cirugía de hernia. Hablando del tratamiento, pues todas 100% son quirúrgicas, no es porque sea chiquita y no me moleste, no se operan. Como se trata de un defecto anatómico, un agujero, pues no lo vamos a poder curar con alguna pomada o pastilla, sino que todas hay que operarlas. La cirugía puede ser abierta o convencional, o puede ser laparoscópica y de mínima invasión. Ciertamente, la Asociación Mexicana de Hernias y las guías internacionales hacen la sugerencia de la cirugía laparoscópica por ser menos invasiva y generar algunas ventajas como menor dolor posquirúrgico, una recuperación más rápida, mucho más estético. Sin embargo, un cirujano honesto lo que tiene que hacer es darle la información adecuada al paciente para que tenga la información completa y ponga las cosas en la balanza y pueda decidir cuál es su mejor opción. Por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente anciano con muchas enfermedades, con alto riesgo quirúrgico, en el que a lo mejor lo más prudente va a ser operarlo por cirugía abierta, a tener a un paciente joven, atleta de alto rendimiento, con seguro de gastos médicos, que la mejor opción va a ser por laparoscopía, ¿no? Una desventaja, por ejemplo, de la cirugía laparoscópica versus la abierta es que la laparoscópica es más cara, puede ser hasta el doble de una cirugía abierta. Entonces hay que poner esto en la balanza para considerar cuál va a ser la mejor opción para el paciente. Lo que sí yo recomiendo es que la hernioplastia, es decir, la reparación de la hernia, siempre se haga con malla. Hoy por hoy, prácticamente todas las hernias las reparamos con una malla, que se trata de un material protésico. La mayoría de las veces el material es polipropileno, y entonces tenemos que usar un tamaño adecuado, una colocación adecuada de la malla, una técnica correcta para que el tratamiento sea eficaz y no tengamos complicaciones de alguna recurrencia de la hernia, ¿no? Sí, muy pocas veces podemos hacer una hernioplastia sin malla, pero siempre hay que explicar al paciente de que el riesgo de una recurrencia de la hernia pues va a ser mucho mayor que si se usa la malla. Sobre complicaciones o implicaciones de una hernia, de tener una hernia o de operarse, pues bien, todo paciente que tenga una hernia en la pared abdominal puede realizar su vida cotidiana, pero tiene que restringir ciertas actividades físicas que aumenten la presión intraabdominal. Por ejemplo, hacer ejercicio, sobre todo anaeróbico, como abdominales, pesas, lagartijas, o cargar cosas pesadas, o estar pujando, estreñirse mucho, porque con esto se aumenta la presión intraabdominal y entonces la hernia protruye más y obviamente le va a dar más molestias al paciente o llevarlo quizás a una complicación. Entonces, esa sería la implicación de tener una hernia. ¿Qué pasa si el paciente decide no operarse por el motivo que sea? Pues tiene un riesgo a lo largo de su vida de que se encarcele o se estrangule y lo lleva a una cirugía de urgencia que ya dijimos que va a ser mucho más riesgosa y mucho más costosa. Ahora bien, si el paciente se opera, el riesgo de complicaciones, si lo hace de manera programada y protocolizado, pues es muy mínimo, quizás 5%, y van a ser complicaciones menores que se van a poder resolver en ese momento, inherentes a cualquier cirugía, ¿no? Por ejemplo, un sangrado, infección, una cicatriz hipertrófica queloide o una recurrencia de la hernia. Pero si el paciente lo hace de manera programada, se protocoliza bien, acude con un cirujano certificado, se hace la técnica correcta, la realidad es que no debería de pasar este tipo de complicaciones. Quisiera hablar un poquito sobre algunos mitos, curiosidades que me llegan a la consulta, porque son bastante frecuentes, ¿no? Algo muy común es que el paciente me dice, es que no me he operado mi hernia, llevo muchos años con ella, porque estaba muy chiquita y no me molestaba, entonces mi compadre o mi médico general me dijo que no me la opere hasta que me dé problemas. Pues esto es falso, ya dijimos que todas las hernias son quirúrgicas, lo único que va a pasar con el paso del tiempo es que va a crecer, se va a hacer más crónica, más difícil de operar, con más riesgo de complicaciones
y pues bueno, no es lo recomendado, ¿no? Todas las hernias son quirúrgicas, siempre hay que hacerlo de manera programada, no es que sea una hernia chiquita o no esté dando molestias, al contrario, pues va a ser mucho más fácil de operar. En relación a este primer mito, pues está por lo contrario, el mito de tengo una hernia, me tengo que operar de manera inmediata, urgente, ¿no? Puede ser que algún cirujano incluso dé esta información, ¿no? Para apresurar la cirugía, pues no. Realmente, si no hay una complicación de estrangulamiento, de encarcelamiento agudo, no es una urgencia y el paciente se puede programar a su tiempo, a su forma, para hacer la cirugía de manera segura. Otro mito común que me toca en varones que llegan con hernias inguinoescrotales, son hernias muy grandes que se meten al conducto inguinal y que entonces el varón llega de verdad con un testículo gigante, ¿no? Y de pronto pues no se operan porque tienen temor, piensan o alguien les dijo que se relaciona a infertilidad o impotencia. En impotencia pues nada que ver, no se afecta para nada estas capacidades, y respecto a infertilidad solamente si se lesiona el conducto deferente, que es el conducto que lleva a los espermatozoides, y se hace la cirugía de ambos lados y se lesiona esta estructura en la hernioplastia inguinal, pues quizás haya un tema de infertilidad porque es como si estuviéramos haciendo una vasectomía. Pero la realidad es que es una estructura muy fácil de identificar, que el cirujano respeta al momento de estar haciendo la cirugía. Y por último, otro mito es que piensan que hacer un movimiento en específico, un esfuerzo, les produjo la hernia. Entonces me toca el futbolista o el que acaba de salir del gimnasio, que sintió que cuando levantó las pesas o pateó el balón, en ese momento sintió un crash, una molestia, una protuberancia, y eso le produjo la hernia. Pues esto es solamente una coincidencia, seguramente el agujero herniario pues ya estaba ahí presente y al momento de hacer el esfuerzo pues protruyó, se salió más y lo percibió, pero no es que esto lo haya ocasionado. Y finalmente las conclusiones o ideas principales con las que se puede quedar nuestros oyentes es que tenemos que aprender a autoexplorarnos, a conocer nuestro cuerpo, que en el momento en que identifiquemos algo raro, algo que no vaya, una mancha, una bolita, una masa, hay que acudir a un médico. Si sospechamos que puede ser una hernia, acudir con un cirujano, de preferencia un cirujano experimentado en hernias y que esté certificado, pues porque así se va a ofrecer la mejor opción de tratamiento. Cualquier duda me pueden contactar en mis redes sociales de Cirugía Laparoscópica Cancún. Gracias a todos. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.